Pero vamos a lo que tú decías, ¿por qué es poco viable y no estás de acuerdo con lo que dice el diputado Díaz, según tu reporte? Más que poco viable, yo creo que sí faltan muchísimas conversaciones y de hecho, por ejemplo, sobre la renta básica universal, es bien importante establecer que hay un proyecto de renta básica universal que se ingresó en marzo por parte de la bancada de la Democracia Cristiana, que, ojo, no establece un monto, establece el derecho a recibir una renta básica universal y eso sí lo pueden hacer los parlamentarios. Y el punto es que esa reforma constitucional dice en uno de los artículos transitorios que el presidente de la República en 15 días tiene que ingresar un proyecto donde se establezcan los montos, porque efectivamente eso es facultad del Ejecutivo. Es decir, la idea de una renta básica universal sí está sobre la mesa y probablemente sí tiene mucho acuerdo. El punto es los montos, cuánto se entregaría, de aquí a cuánto. Hemos visto que las candidatas presidenciales Jimena Rincón y Paula Narváez establecen que 6 meses, 600.000 pesos, y eso está bien complicado por la cantidad de plata que cuesta eso. Claro, pero tú decías más o menos que iba a costar en llegar a acuerdo por la cantidad además de meses que esto podría durar. ¿Cuánto podría durar más o menos? Es que ese es el punto. ¿Cuánto va a durar la pandemia? Te respondo con esa pregunta. No se sabe. No sabemos, porque de hecho yo vi ayer la entrevista en Estado Nacional al ministro Osa y hay un discurso que sí se repite y que también tiene que ver con la responsabilidad fiscal, que es que el año pasado se pedía poner todas las cartas sobre la mesa, toda la plata encima de la mesa y ayudar de inmediato a la gente. Claro. Podríamos decir hoy que menos mal que no se hizo, porque llevamos el segundo año de pandemia y no sabemos cuánto va a durar. El punto es que hoy hay gente que no está recibiendo ayuda y que requiere de esa ayuda para vivir. No estamos hablando de que quieren esa ayuda para comprarse una tele, es para vivir. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que es muy positivo que también le pongas la cuota de realismo a la real posibilidad de resolver esto de manera rápida y ágil. A sabiendas de que no es un buen mecanismo, es el único que ha avanzado con agilidad. Da la impresión que por estas dificultades, por las campañas, por las características de un año electoral, donde es más difícil ponerse de acuerdo y porque todos van a querer cortar cinta o ponerse el nombre de los proyectos, da la impresión de que es muy probable que avance un cuarto retiro más que este tipo de soluciones difíciles de consensuar. Ahí yo tengo un pero. Yo siento que el tercer retiro sí era factible, sí era viable por la cantidad de gente a la que ayudaba, pero el cuarto retiro ya va ayudando a los que más ahorro tienen, no a los más ricos, a los que más ahorro tienen. Por lo tanto, esa ayuda ya no tendría esa característica de casi universal, como piden algunos. Por lo mismo, esta renta básica universal tiene ese apellido, ¿no? De universal, que le llegue a toda la gente y que de pronto los que más tienen no la ocupen y puedan donarla, en fin, ahí va a quedar en la conciencia de cada uno. Pero probablemente el cuarto retiro tenga menos respaldo político. Ahora, oye, hasta el pastor Soto estaba pidiendo que los que no usaban el tercer retiro que lo donaran a la iglesia como diezmo. Hablando de conciencia, dices tú. Todos quieren agarrar su poquito. No sé, yo les digo, yo soy cristiano, pero tengo entendido que el pastor Soto, no sé, se representa a él. No sé, ahí no me voy a meter, pero en fin, claro, bueno, pero evidentemente lo que nos decía la diputada era que no necesariamente universal se entendía a todos y que ahí están discutiendo también quién es universal. Es que entonces no es universal, pues el concepto universal es a todos. Cuando se habla de esta universalidad, mayor universalidad, eso no existe. Hablamos de un concepto completo, global. ¿Es universal o no es universal? Así es. Lo que estábamos hablando, hola Kevin, ahora te aprovecho de saludar. Hola, diputada, ¿cómo estás? Nos vemos mañana. Bien, gracias. Sí. Son dos cosas, mira, lo que ocurre es que yo creo que en esto todos tenemos de acuerdo y nosotros, me refiero como Renovación Nacional, lo entregamos por escrito después de una decisión que hubo en la mesa directiva al propio presidente de la República hace un par de días atrás, de avanzar en una renta universal. Ahora, yo concuerdo cuando Kevin dice, y es lógico que cuando uno habla de universal entiende que es literalmente para todos los chilenos y chilenas, a lo mejor es una renta y por lo tanto para todos los grupos familiares, entendiendo que hay diferentes grupos de familia, etc. Pero, por ejemplo, en lo que se está conversando ahora es que esa universalidad al menos se entienda en todas las personas que tienen un registro social de hogares. Yo entiendo que respecto de aquello ya habría acuerdo.
¿Qué decimos nosotros desde Renovación Nacional? Que no solamente tiene que ser para las familias que tengan registro social de hogares, sino que lleguemos a familias de clase media que nunca habían recibido una ayuda del Estado, por lo tanto, o no tienen un registro social de hogares, nunca han tratado de sacar su registro social de hogares, pero que hoy día requieren de esa ayuda y que se han mantenido gracias a los retiros. Y creo que allí lo quise explicar porque se va a concentrar la discusión. A mí me parece bien. Y a propósito, ¿cierto?, de que hay un proyecto en el Congreso, de que, como bien dice Kevin y Marcelo también, el diputado Díaz, claro, hay un proyecto, pero sin la billetera, porque la billetera la maneja el gobierno, que se produzca este diálogo, que se produzca esta discusión, y seremos nosotros, a través de las vías que correspondan, las bancadas, los partidos, la misma mesa de la Cámara, los que hagan llegar la propuesta, pero de lo contrario, vamos a avanzar en un proyecto que no tiene plata, que no tiene billetera. Y esa billetera va a ser parte de un acuerdo, se va a poner sobre la mesa, y ahí creo que hay que adelantarse a qué estamos dispuestos a votar. Yo no estoy dispuesta a votar esto porque es poco, o estoy dispuesta a llegar hasta acá y aquí van a estar los 30 y tantos votos, ¿cierto?, que tenemos disponibles. Diputada, ¿puedo ser catete y volver a la misma pregunta hace un rato? ¿Qué catete eres? Pucha, perdón, pero es que ¿sabe qué? Yo trato de ponerme en los zapatos de quienes nos están viendo. Y dice, ya, ok, acuerdo, ustedes no manejan la vía, todos los argumentos válidos. ¿Cuándo? Si yo toda esa otra discusión no voy a participar, no me van a ir a preguntar, no tengo ninguna injerencia. Yo lo único que necesito es que me digan cuándo, poder planificarme un poquitito así. Sí, no, yo lo entiendo, y no es ser cateta, al contrario, si al final del día las personas que nos están viendo, lo que les interesa es que le digamos, ¿cierto?, cuándo se puede lograr este acuerdo. Mira, al menos en la reunión que hubo con la presidenta del Senado, con el presidente de la Cámara, se fijaron, o la misma presidenta del Senado fue la primera que dijo 2 semanas como máximo para lograr este acuerdo. Yo creo que es mucho, y creo que es mucho ¿por qué? Porque, insisto, fuimos capaces de ponernos de acuerdo, más allá de todas las conversaciones que hubo previamente, en una jornada que terminó a las 3 de la mañana para iniciar un proceso constituyente. Acá lo mismo, yo creo que no hay mucho que discutir, si al final del día lo que hay que discutir son las fuentes de financiamiento, entregar ahora los recursos, y lo que creo que es más complejo es el hasta cuándo, porque creo que en el caso de la renta se va a avanzar. Entonces, el hasta cuándo, ahí va de la mano con qué tan rápido avance el proceso de vacunación, cuándo logremos un porcentaje importante de la población vacunada para que tenga efecto la vacuna, porque obviamente que está más que zanjado que al menos hasta julio, entendiendo que el 30 de junio termina el estado de excepción constitucional, es probable que se amplíe, por qué no decirlo, y ahí uno calcula literalmente unos 2 meses más. Entonces a mí no me parece descabellado cuando hay personas hablando hasta agosto, hasta septiembre con una renta básica universal. Claro, ahí voy a ir al tiro con Kevin, que quiero preguntarte unas cosas que me quedan la duda de hasta cuándo y por cuánto, porque mira, a propósito lo decíamos cuando iniciamos, estamos en vivo y en directo desde Santiago Centro, pero hay algunas AFP que están presentando problemas. AFP Modelo, que era precisamente la que decíamos que habíamos recibido un par de reclamos durante la mañana porque hizo un desastre nuevamente, no fue a la segunda ni a la tercera. No aprendieron a mejorar su sistema. Esta es la AFP que desde un inicio uno podría decir que siempre ha tenido problemas. Efectivamente, ahí tenemos también AFP Modelo, dice Marioncita, dice la página pésimo servicio, no puedo ingresar. Ya, harto reclamo estamos recibiendo la AFP Modelo. Síganos escribiendo, cuéntenos su AFP está presentando modelo. Otra más, dice nuevamente caída la página. Ya es el tercer retiro y siempre lo mismo, dice Cecilia. Sí, impresentable ya. Ha pasado tanto tiempo, ya hay experiencia en todo esto y esta AFP, la verdad es que ha dado problemas desde un inicio a sus afiliados. Así que se comprende la molestia y las quejas de las personas. Diputado Díaz, cuente. Mira, es que yo voy a disentir de Kevin en algo, porque yo insisto que es perfectamente posible iniciar mañana la discusión, porque hay un proyecto anterior, incluso 1 de enero, porque efectivamente, como dice Paulina, no tiene cifra. ¿Y por qué creo que es tan importante hacerlo? Porque, mira, de la renta básica de emergencia se viene escribiendo, teorizando, sacando cifras de hace un año. Por tanto, uno podría ponerlo en tabla y llegar el Ministerio de Hacienda y los expertos mañana mismo discutir ahí. Hay una buena cosa, yo reconozco que Paulina dice algo que a mí me parece importante. Dice, ya no solamente registro social de hogares, hay que ir más allá. Y eso es bien importante, porque la clase media, si solo se aplica registro social de hogares, que fue lo que dijo el presidente, queda fuera. Los que siempre quedan fuera seguirían quedando fuera. Entonces, si mañana se iniciara la discusión con el proyecto que está en la Cámara, podemos discutir ahí sobre universo beneficiario, sobre cifras, que el gobierno llegue con sus cifras, digamos nuestros expertos, y empezamos a avanzar, que es lo que Carolina dice. Y ese proyecto podría ser despachado, no en 2 semanas, esta semana o en 2 semanas ya está despachado desde la Cámara ahí, por las cifras. Segundo, yo creo que el verdadero punto de diferencia que puede haber hoy día entre el gobierno y la oposición es cómo se financia.
Ese es el verdadero punto de discusión. Porque, insisto, lo único que pudieron decir los presidentes de ambas cámaras a la salida de la reunión con el presidente fue volver a hablar de exenciones Diputado, tributarias. pero ¿sabe qué? Yo también coincido con usted, sí, va a ser muy requete contra difícil ese punto. ¿Cómo financiamos esta cuestión? Porque todos están más o menos de acuerdo que debe haber un instrumento. ¿Cómo se financia? Pero pueden hacerse cosas antes de ese acuerdo y garantizar entre cerca de 4.000 millones de dólares de recaudación, que es eliminar exenciones y cortar la elusión tributaria. Con eso, que no necesita leyes, necesita hacer el cambio, ya se podría recaudar un buen poco. Kevin, ¿querías decir algo tú? Sí, algo sobre lo que decía el diputado Díaz. Bueno, principalmente yo hablo de que es bien difícil, o sea, si el proyecto de renta básica universal se pusiera hoy en votación, bueno, no hoy, mañana en votación, obviamente se aprueba. El punto es la viabilidad y por algo está la conversación de los mínimos comunes, que es un concepto que ya vamos a seguir escuchando harto en los próximos días, precisamente para lograr la viabilidad de ese proyecto. Hoy se puede hacer un gesto para la galería de, sí, el Congreso aprueba esto, pero ¿de dónde se saca la plata? Y ese es el punto. Ahora, sobre lo que tú dices, Gonzalo, ayer veía en otro canal al jefe de fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos, ¿Ya? que decía que 1 de cada 4 pesos se declara en términos tributarios. Es decir, hay 3 pesos de cada 4 que no se están declarando, ¿viste? que se están perdiendo. Sí, po. Entonces, ahí efectivamente hay que poner quizás mano dura, entre comillas, para efectivamente recaudar lo que hay que recaudar. Con esa plata ya hay una plata extra, sin hacer harta acuerdos plata. políticos ni nada. Y harta plata. Sí. Plata. Entonces fíjate, Chile, lo decíamos el viernes, en términos de porcentaje de impuestos y en fin, hay que subir los impuestos para recaudar, sí. Pero si tan solo los impuestos que están fijados en porcentajes se cobraran 100%, ya tendríamos mucho dinero disponible. Y eso no se está haciendo. Y ahí, diputada Núñez, ¿de quién depende eso? ¿Es el gobierno el que debería ejecutar eso, que es más bien una cosa administrativa? O sea, hacerlo. O sea, a ver, primero depende de que cada uno cumpla sus obligaciones, ¿cierto? Bueno, de partida. Y eso, tirón de oreja para todo, y creo que es bueno decirlo porque al final aquí nadie nos va a venir a tirar un salvavidas desde afuera, nos vamos a tener que poner de acuerdo nosotros y avanzar entre todos los chilenos y chilenas. Eso es lo primero. Lo segundo, lógicamente, qué duda cabe que al Estado siempre le falta fiscalización en materia ambiental, en materia de salud, en materia de impuestos internos. O sea, yo creo que ahí hay un punto que hoy día a lo mejor sale a la luz o se conversa con más fuerza, porque la pregunta es de dónde sacamos más recursos, pero si es necesario poder entregar, por ejemplo, mayores recursos a impuestos internos para que cumpla con esa mayor labor de fiscalización, porque eso no lo hace una máquina, lo hacen los mismos fiscalizadores. Bueno, podríamos abordar eso y ellos lo podrían hacer vía algún decreto, pero yo quiero poner otro punto sobre la mesa a propósito de las vías de financiamiento. Miren, yo soy diputada de la región de Antofagasta, represento a una región minera. Hace un par de días atrás en la sala se votó el proyecto del royalty, y yo creo que en esto no es una cuestión porque hay elecciones o porque queremos anotarnos, ¿cierto?, un estrellito, un puntito, unos aplausos, sino que es una cuestión real. Somos un país minero, somos un país, bueno, además portuario, agrícola, pero en general gran parte de nuestra billetera nacional la aporta la minería. Y cuando hemos planteado un royalty, o derechamente al final que la minería, ponga más recursos ahora, sobre todo en esta excepción constitucional, no lo hacemos ni desde la irresponsabilidad, ni lo hacemos porque el precio del cobre hoy día está bueno. Además, un paréntesis, no haya estado tan alto, Sí, sobre todo en la sí. Récord. Menos mal. sino que lo hacemos transversalmente. Y permítame brevemente, pero ayer hubo una entrevista de Manuel Marfán, un ex ministro de Hacienda, Sí. ex presidente del Banco Central, no precisamente de nuestra idea política, Más bien con espíritu socialista. Sí. Exacto, y él lo que hizo, y lo voy a leer textual, dice: si es por una vez y aprobado por mayoría gigantesca en el Congreso, es perfectamente entendible, dada la excepcionalidad extrema de la circunstancia actual. ¿Por qué lo quise leer? Porque claro, a veces, y con razón, a lo mejor los parlamentarios, ¿cierto? No, estamos aquí en la venta de propuestas, en quien se anota un mayor aplauso. Pero aquí estamos hablando de una persona que fue ministro de Hacienda y que fue presidente del Banco Oye, Central. y además Marfán dice otra cosa que es bien Y que hay que interesante avanzar y que es parte de la discusión de las soluciones. Dice que hacer una rebaja del IVA
es una tontera, o sea, dice que por ninguna parte, no es una persona de derecha, digamos, dice que es un mecanismo absolutamente injusto, poco practicable, que se olvidan de eso mejor, ¿o no? Diputado Díaz, ¿usted considera, está de acuerdo con Marfano, no? A ver, yo siempre he sido partidario del IVA diferenciado, pero efectivamente es difícil de aplicar. Hay países donde se ha hecho por la vía del retorno a los instrumentos electrónicos de pago, tarjetas de crédito, donde ha funcionado. Pero sí soy partidario del IVA diferenciado. Pero el problema de Chile, y eso es lo que dice Marfan y dice Hernán Frigolet, es que con mercados tan desregulados, tan proclives a la colusión, es muy difícil fiscalizar o verificar que se traspase al cliente. Probablemente en medicamentos podría funcionar con mejor fiscalización, pero sí, a mí me gusta el IVA diferenciado. En España se aplica bastante bien, porque el IVA es muy regresivo. Lo que pasa es que Marfan y todos esos parten del supuesto, y es correcto, de que en mercados tan concentrados y tan desregulados como este es muy difícil verificar que el pan efectivamente sea más barato, que la fruta sea más barata, que la verdura sea más barata, porque realmente el que los vende se va a apropiar ese menor impuesto. Bueno, y lo importante, diputado, aquí es que se pongan de acuerdo rápido en el mecanismo de recaudación para así llegar con la ayuda a la gente. Vamos a saber si es la renta universal o otros mecanismos, ampliación del IFE, pero es un tema que nosotros aquí en el Buenos Días a Todos vamos a seguir conversando, por supuesto. Muchas gracias a los diputados y a Kevin, por supuesto, desde el Congreso. Mil gracias, diga. Solo una cosita, que para hoy no estaba en tabla el proyecto que viene a entregar un bono de 200.000 pesos a los que en algún momento hayan quedado con 0 pesos en la cuenta de la AFP producto del retiro. Pues bien, se informó hace un ratito por parte del presidente de la Comisión de Trabajo, Tucapel Jiménez, que hoy, además de ver el proyecto del feriado irrenunciable para el 15 y 16 de mayo, se va a escuchar al gobierno sobre este proyecto, es decir, al menos se inicia la tramitación. No se va a votar lo más seguro, pero sí se va a iniciar la tramitación para que esto salga lo antes posible. Acuérdense que ese bono viene aparejado con los puntos extra en la cotización, que es algo que no le gusta a todos. Eso nomás. Ya, muy bien, muchísimas gracias. Se va a empezar a conversar, por lo menos se escucha. Muchas gracias, Kevin. Gracias. Chao, diputado. Gracias. Que estén muy bien, gracias a ustedes. Ya,